defensa de la ciudad de Cartagena ha sido roto. Los ingleses penetran profundo en la bahía, establecen su cuartel general muy cerca ya de Cartagena de Indias, en el segundo anillo de defensa, que está conformado por otra pequeña boca con dos fuertes al lado y lado, y allí es donde Blas de Leso vuelve a enfrentarse con el virrey, porque Blas de Leso dice que es necesario que sus buques, los que le quedan, que ya no son más que 2 buques, porque los demás han sido hundidos en la boca de entrada, pues pide que estos 2 buques hagan la defensa, la última defensa de Cartagena, pero el virrey dice que es necesario hundir esos buques para que los ingleses no pasen por encima. Pero ya Blas de Leso había medido la profundidad del mar y le decía al virrey que era imposible, que los ingleses pasarían por encima porque las aguas eran muy profundas en ese punto. El virrey no hace caso, ordena hundir los buques de don Blas de Leso. Blas de Leso le dice que él es un enemigo de la Armada Española, y eso, por supuesto, es una acusación sumamente grave que el virrey tiene en cuenta para posteriores desarrollos que ustedes se darán cuenta en la medida en que continuemos con el relato. De tal suerte que, efectivamente, tal como lo había dicho Blas de Leso, los ingleses pasan por encima de los barcos hundidos, entran profundo en la bahía, comienzan a asediar ya el último fortín de los españoles, el tercer anillo de defensa, que es el castillo de San Felipe de Barajas, que es el castillo más formidable militar que se haya construido en el mundo occidental. De tal manera que los ingleses desembarcan, acorralan una compañía de granaderos, un portugués que está al servicio de España se pasa al bando contrario con tan mala suerte que es capturado pocas horas después, y Blas de Leso ordena que se le ahorque por traidor, como, digamos, enseñanza para el resto de los soldados, para que nadie vuelva a desertar. Pero el virrey se opone porque el sujeto este está herido, y el virrey se opone y vuelven a enfrentarse, y finalmente Leso pide la baja, el virrey lo destituye, y Leso sigue peleando increíblemente como un soldado raso, porque ya está destituido como comandante militar de la plaza. O sea, con todos estos avatares, con todas estas afugias y problemas, se desarrolla la defensa de Cartagena de Indias, y finalmente los ingleses se toman la popa, que es un sitio, un montículo, un convento que había con más altura que el propio San Felipe de Barajas, desde el cual pueden cañonear al castillo San Felipe de Barajas, y rendido el castillo San Felipe, pues prácticamente la ciudad queda en manos de los ingleses. Así las cosas, don Blas de Leso pues está luchando, se sigue enfrentando con el virrey, los dos no se ponen de acuerdo hasta que el virrey ve la situación tan sumamente grave y perdida para las armas españolas que decide devolverle el mando y confiarle la defensa de la ciudad y del último bastión que queda. Blas de Leso lo primero que hace es ahorcar al portugués, exhibirlo como motivo de aprendizaje, de lección para los otros que quisieran desertar, y manda cavar el foso que circunda el castillo San Felipe más hondo todavía. Lo hacen de noche, vienen en su ayuda mujeres y niños que no están propiamente en el combate y comienzan a cavar ese foso, de tal suerte que las escaleras de los ingleses, cuando lleguen a ponerlas para hacer el asalto final sobre las murallas, pues no les alcancen a coronar la cima de las murallas. Y al mismo tiempo envía 2 personajes que fingen ser desertores para decirle a los ingleses por dónde atacar la ciudad. Estos desertores convencen al mando inglés que la ciudad se debe atacar por determinado punto, y finalmente los ingleses son llevados a una emboscada que les tiende don Blas de Leso, y muchos perecen en esa emboscada. Los ingleses efectivamente ponen las escaleras de asalto, llegan a las murallas, pero las escaleras no alcanzan. Los españoles les arrojan bolas de cañón y aceite hirviendo y hasta agua caliente,
y los ingleses finalmente se retiran, se reagrupan para dar la carga final sobre el castillo, sobre la ladera del castillo, sobre la cual ha hecho don Blas de Leso una trinchera zigzagueante. Los ingleses cargan, vienen los combates cuerpo a cuerpo, la artillería se hace sentir, pero cuando los ejércitos chocan cuerpo a cuerpo, pues se silencian las artillerías de parte y parte. Los hombres están jadeantes, es mediodía, Cartagena es una ciudad calurosa, está en pleno abril y mayo, el calor es enorme, los ingleses están fatigados y los españoles hacen en ese momento de las 12 del día un toque a oración. Y ustedes se sorprenderán, pero las cornetas españolas tocan a oración, los ingleses se sorprenden porque saben y ya han conocido ese toque, los cañones y los hombres no se enfrentan, los españoles ponen rodilla en tierra, sale el padre Lobo de la ciudad amurallada, reza el Ángelus, don Blas de Leso reza el Salmo 69 pidiendo protección, porque es prácticamente lo único que se puede pedir en unas circunstancias tan difíciles, rodeados de ingleses, con la comida escaseando, ya han matado los últimos caballos, ya no hay cómo comer, los hombres están sedientos, hambrientos, no hay casi munición, en fin. La situación es gravísima, Cartagena va a caer y solo un milagro puede evitar que Cartagena caiga en manos de los ingleses. De tal suerte que Blas de Leso reza ese salmo, vuelven a tocar los clarines de la guerra y los hombres vuelven a chocar, y Blas de Leso en ese momento en que todos están como amorcillados, los ingleses están amorcillados subiendo la ladera, enfrentándose 3.000 ingleses contra 800 españoles, cuerpo a cuerpo, y Blas de Leso ordena abrir las puertas de la muralla del castillo de San Felipe de Barajas al coronel Desnaux para que salgan los últimos 300 hombres, que son las maestranzas de artillería que tiene manejando los cañones, que ya no son efectivos porque los hombres están combatiendo cuerpo a cuerpo. Y entonces Desnaux, el coronel, se sorprende, se opone, le dice: pero ¿cómo se le ocurre abrir las puertas de la ciudad si se nos entran los ingleses? Leso ordena abrirlas y sacar a sus 300 hombres, y efectivamente tienen que cumplir la orden, y sus 300 hombres salen cargando bayoneta calada y cargan sobre los ingleses, que sorprendidos y cansados, pues se abre una brecha en las filas inglesas. Los ingleses retroceden para cerrar la brecha, pero al retroceder se caen, se tropiezan, y lo que es inicialmente un retroceso para cerrar una brecha se convierte en una estampida fenomenal. Los ingleses comienzan a correr ladera abajo, dejando estopas, dejando escaleras, dejando fusiles, dejando cuchillos, dejando todo, corriendo, y los españoles detrás con las bayoneta calada, rascándoles las costillas, matando a los que caen. En fin, viene un desastre militar inglés. Los ingleses intentan abordar las canoas de desembarco que tienen en la playa, los españoles capturan otra vez el montículo de la popa, el convento de la popa, liberan el asedio que tenían sobre otros dos fuertes, San Sebastián del Pastelillo y otro fuerte, y liberan la compañía de granaderos que estaba cercada por el ejército inglés. De tal manera